Alemania ha decidido recurrir al carbón ante la disminución del gas enviado por Rusia. Bienvenidos a Economía. Así lo ha comunicado el ministro de Economía del país, Robert Habeck. Una medida controvertida, ya que el gobierno de coalición prometió abandonar el uso del carbón antes de 2030. Habeck ha subrayado que es una decisión amarga pero necesaria ante las maniobras energéticas de Moscú. Es sucio, contaminante, un modelo caducado. A pesar de ello, el gobierno alemán apuesta a la generación de electricidad en centrales de carbón. En realidad, Alemania quería potenciar el gas natural, menos contaminante. Pero el gas ruso se transformó en una cuestión política. Actualmente los depósitos alemanes están apenas al 56% de su capacidad. Y Rusia amenaza con restringir aún más el suministro. Por ello es necesario reducir la dependencia energética de Moscú, que con su invasión en Ucrania trajo la guerra a Europa. Para conseguirlo, el ministro de Economía Robert Habeck deberá aceptar que las centrales térmicas prolonguen su vida. Esto no puede complacer a nadie que esté atento a los cambios de nuestros tiempos, pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de que los depósitos no estén lo suficientemente llenos para el invierno, y eso nos expone al chantaje político. Así las cosas, el carbón reemplazará al gas, por el momento. El ministro también anunció incentivos para el ahorro de energía, especialmente a las empresas. Los que consuman menos podrán vender el sobrante en una especie de subasta, pero desde la industria afirman que no basta con ahorrar. Tenemos que encontrar el mayor número posible de fuentes alternativas. Nos tenemos que reorganizar y cuanto antes mejor. Considerar el uso de petróleo, por ejemplo. Una cosa está clara, la transición energética planificada en Alemania se retrasará y es poco probable que se alcancen los objetivos fijados para proteger el clima. La quema de lignito libera más CO2 a la atmósfera que las otras fuentes de energía. Y mientras que Europa recibe cada vez menos energía de Rusia, la situación es completamente opuesta para China, cuyas importaciones de petróleo ruso se dispararon a un nivel récord en mayo, con un aumento del 55% anual. De esta manera, Rusia es ya la principal fuente de petróleo de China. Las refinerías chinas están aprovechando los descuentos en el suministro de petróleo ruso ofrecidos para compensar las sanciones occidentales a Moscú por su invasión de Ucrania. Hasta el mes pasado, Arabia Saudita era el principal proveedor de China. Las últimas cifras también muestran que las refinerías de petróleo chinas siguen comprando petróleo de Irán, también objeto de sanciones occidentales. El suministro energético no parece ser un problema en este momento para China, pero algunas cuestiones se están agravando y podrían obstaculizar el crecimiento. El año pasado, las empresas de la Unión Europea hicieron buenos negocios en China. 2/3 vieron crecer sus ventas al menos un 22%. Pero el ambiente cambió en abril. La mayoría de las empresas redujeron sus expectativas de ventas para 2022, según una encuesta de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. Las empresas están preocupadas por la situación geopolítica y la guerra en Ucrania. Además, los costes de transporte están aumentando y el cierre de los puertos chinos por la estrategia de COVID-0 aplicada por Pekín tuvo un impacto negativo en los negocios. En enero, casi 1 de cada 10 empresas europeas anunció que quería trasladar sus inversiones de China a otros países. En abril eran 1 de cada 4, el nivel más alto en 10 años. Y hay más. Las condiciones laborales en China han empeorado, según la Cámara de Comercio. A las empresas les cuesta retener a sus empleados. Otro asunto, el crecimiento de los grandes referentes del mundo tecnológico ha despertado un interés en los trabajadores de algunas de estas empresas por formar sindicatos. Y en este sentido, los primeros que lo han conseguido son los trabajadores de una tienda de Maryland de Apple. Pese a las numerosas advertencias, se atrevieron. Los trabajadores de una tienda Apple decidieron sindicarse. El resultado de la votación fue una sorpresa. A fin de cuentas, un directivo de la compañía los había amenazado, asegurando que un sindicato complicaría la relación entre Apple y sus trabajadores. La empresa ha hecho todo lo posible para meternos miedo. Apple paga a los empleados de sus tiendas en Estados Unidos un mínimo de $22 la hora. Los trabajadores de la ciudad de Tucson exigen ahora salarios más altos, influir en la organización de los turnos y acceso a formación.
En los últimos meses se han convocado más votaciones así en todo el país. En abril, por ejemplo, los trabajadores de un almacén de Amazon en Nueva York aprobaron su sindicalización, la primera en la historia de esa compañía en Estados Unidos. Y los empleados de decenas de filiales de la cadena de cafeterías Starbucks también han votado en los últimos meses por la sindicalización. Los trabajadores de Apple tienen algunos consejos para todos aquellos que estén considerando dar el paso. No tengan miedo. Sé que da miedo, es lógico. Pero si nosotros podemos, ustedes también pueden. De momento, Apple ha declinado comentar la primera sindicalización en una sucursal estadounidense. Y para conocer los detalles de la formación de este primer sindicato de Apple, conectamos con nuestra analista financiera, Ana Nieto, que está allí en Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿está reviviendo el movimiento sindical en las empresas privadas en Estados Unidos? No exactamente. Digamos que se está luchando contra una continua tendencia a la baja que lleva ya muchos años. A pesar del esfuerzo en sindicalizar a trabajadores de grandes cadenas como Apple, Starbucks o Amazon y de haber registrado bastantes éxitos en los últimos meses, lo cierto es que cada vez hay menos trabajadores sindicalizados en Estados Unidos. La cifra del Departamento de Trabajo apunta a que el año pasado había 241.000 menos que el año anterior. Solamente en un año se han perdido 241.000. Actualmente, solamente el 10% de los trabajadores están representados por un sindicato, cuando en 1983 era el 20%. Y la mayor parte de los que quedan representados están en el sector público, solo el 6% lo están en el privado. Los trabajadores de Apple, los de Starbucks también y los de Amazon, que son los que están haciendo más ruido en este sentido, están luchando contra esta tendencia y de momento ahora lo tienen casi todo en contra de ellos. No solamente la oposición de las empresas, sino también el hecho de que al haber más ofertas de empleo que demandantes, se están dando mejores sueldos a los trabajadores de forma individual, por lo cual el sindicato no tiene tanto atractivo en este sentido. Y Ana, ¿qué diferencias hay entre los trabajadores no representados sindicalmente y los que lo están? Pues mira, en un país en el que no hay cobertura de salud pública, que todo depende de un seguro privado y que normalmente viene por el empleo, donde tampoco hay una ley federal de maternidad, de derecho a la maternidad pagada o paternidad pagada, el hecho de terminar en un convenio colectivo, un contrato colectivo, sí que ayuda a garantizar ese tipo de derechos sociales, además de unas indemnizaciones por despido, por ejemplo, o unas mejores condiciones salariales. De hecho, el Departamento de Trabajo, una de las cosas que dice es que las personas que están en un sindicato cobran más que las que no lo están. Los que no lo están cobran un 83% menos de los que sí que están en un sindicato. Y esta es la situación, pero de momento los sindicatos no tienen la fuerza que tenían, la siguen perdiendo. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. Y finalmente, tras la pandemia, se reanudaron los viajes. Al menos ese es el sentimiento aquí en Europa, a las puertas de nuestro verano y sin restricciones a causa del coronavirus. Pero esta alegría puede acabar tan pronto como se llegue al aeropuerto, donde falta personal de seguridad, de facturación y otros tipos de plantilla. Hay que armarse de paciencia para pasar por el área de seguridad en el aeropuerto de Düsseldorf. Largas colas que se repiten desde hace semanas. A estos pasajeros les ha tocado esperar más de 4 horas. Durante la pandemia, el transporte aéreo se paralizó en todo el mundo. Ahora todos quieren volver a viajar, pero muchos aeropuertos no están preparados. En el aeropuerto Berlín-Brandenburgo la situación es aún manejable, a diferencia de Düsseldorf o Frankfurt. Peter Hack, portavoz de la empresa, nos cuenta por qué hay tantos retrasos en numerosos aeropuertos de Alemania. Muchos empleados de empresas asociadas, proveedores de servicios de asistencia en tierra y personal de seguridad ya no están disponibles. Debido a la pandemia cambiaron a otros sectores y ahora los necesitamos de nuevo para las horas pico y una capacidad máxima. Debemos reclutar gente nueva, formarla y también comprobar sus antecedentes. Ese es el meollo del problema. Se debe investigar a quienes quieran trabajar en seguridad o en las pistas en donde operan los aviones. El certificado de antecedente tarda 6 semanas o más en llegar.
No es posible contratar nuevo personal de inmediato. Esto es una traba enorme para los aeropuertos cuando el número de pasajeros aumenta de golpe como ahora. Martin Herse mantiene en funcionamiento la cinta de equipaje en el aeropuerto de Berlín. Para él, más pasajeros significa más retrasos debido a que las cifras transportadoras se atascan constantemente con las maletas. Durante la pandemia pasaban entre 2 y 5.000 maletas al día, ahora pasan de 20 a 25.000. Lo que, por supuesto, ha aumentado la carga de trabajo para los que manipulan las piezas de equipaje y un poco más de estrés. Los sindicatos acusan a las empresas que ofrecen servicios de seguridad, transporte de equipaje y manejo de aviones de pagar sueldos demasiado bajos a su escaso personal. Es difícil contratar con condiciones de trabajo indeseables. Julia Foman-Geber, de la Asociación Alemana de Aviación, ve el caos en los aeropuertos alemanes como una cadena de eventos desafortunados. La pandemia de COVID-19 ha planteado grandes retos para el sector. Lamentablemente, como resultado, hemos tenido que reducir el personal. Algunos se han ido a otras industrias. Al mismo tiempo, la demanda de viajes aéreos aumentó considerablemente tras 2 años de pandemia. Los gobiernos relajaron las restricciones con muy poca antelación. Todo esto hace que la planificación sea muy complicada. Debido a la lentitud de las operaciones en tierra, la mayor aerolínea alemana, Lufthansa, canceló casi 1.000 vuelos. Quienes quieran volar a su próximo destino vacacional van a necesitar mucha paciencia en las próximas semanas. Punto y final de este informativo económico, pero ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en media hora con mucha más actualidad. Gracias por estar ahí.